Mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de nuestro Señor. Hoy, gracias a la pandemia, vamos a hacer un viaje virtual a un lugar muy lindo, a Puerto Rico. Y vamos a ir concretamente a San Juan y vamos a ir más específicamente con alguien que ya hemos conocido y ya hemos tenido aquí en EWTN y apreciamos muchísimo su colaboración, nuestro querido amigo el doctor Miguel Marrero. Miguel, muy buenos días en el nombre de nuestro Señor. Amén, buenos días y qué alegría estar con ustedes y agradezco tanto la invitación que me hacen a estar nuevamente con ustedes y con todo el público a nivel global. Bueno, esta es la nueva tecnología. La última vez que tú y yo tuvimos la oportunidad de hacer una aportación aquí en EWTN, estábamos en nuestro estudio allá en Birmingham, Alabama. Ahora tú estás en tu residencia en San Juan. Yo estoy aquí en los estudios, que era mi casa, se ha convertido en una sucursal de EWTN y Radio Católica Mundial. Pero bueno, aquí estamos, nos hemos tenido que reinventar, ¿verdad, Miguel? Nos hemos tenido que adaptar y reinventar en todo. Ajá. Eso es así, eso es así. Bueno, y vemos cómo el Internet a corta distancia y podemos estar en dos partes distintas del mundo, pero estar juntos y sentirnos de corazón juntos. Así que qué bueno. Así es, Miguel, así es, Miguel. Bueno, Miguel, pues ya que tengo nuevamente la fortuna de tenerte aquí con nosotros, yo quisiera primero que nada, porque vemos que hay muchísimos paisanos tuyos puertorriqueños que siguen este programa por muchas partes de Estados Unidos y del mundo. Yo te quisiera que nos dieras un pequeño reporte, ¿cómo está la situación en este momento en Puerto Rico, en global? Bueno, pues la realidad es que en Puerto Rico, ¿verdad? Voy a hablar un poquito de cómo empezó el proceso y cómo está ahora mismo. Puerto Rico, de todas las Ujú. partes de Estados Unidos, quizás fue el punto donde con mayor severidad se atendió la situación desde el principio. Y ya el 15 de marzo de este año hubo lo que le llamamos, ¿verdad? Un cierre donde todos nos quedamos en nuestras casas. Y eso fue lo más estricto de todos los Estados Unidos, lo que logró mantener bastante bajita ¿verdad? La pandemia y en los contagios en Puerto Rico. Sin embargo, con el pasar del tiempo, lo que hemos visto es entonces un desarrollo, un crecimiento, y en este momento tenemos ya durante el proceso, ¿verdad? Hasta el momento de 38.172 casos, muchos de ellos ya están bien, pero de estos 38.172 casos al día de hoy, 551 fallecimientos. Y está subiendo, y podemos en el camino hablar de qué factores han influenciado en esto, pero no tendría por qué estar sucediendo si hubiésemos puesto, ¿verdad?, de nuestra parte como ciudadanos. Sí. Bueno, los que queremos mucho a Puerto Rico, como yo le tengo un enorme cariño al pueblo puertorriqueño y a todos ustedes, con los hermanos que hemos tenido mucha oportunidad de servir al Señor juntos, pues seguimos muy de cerca la situación de Puerto Rico. Pero Miguel, en los últimos, digamos, 3 o 4 años, a Puerto Rico le han tocado una serie de fenómenos que han afectado mucho a la isla, ¿verdad? Cuéntanos de qué ha pasado, digamos, de los últimos 4 años para acá, porque la gente quizá no sabe cuánto ha sufrido Puerto Rico por fenómenos naturales. Correcto, correcto. La verdad es que hemos tenido digamos, vamos a llamarlo como oportunidades de crecimiento y aprendizaje en los últimos años. Ujú. Quizás muchas personas Me recuerdan el gusta. huracán, sí, porque han sido oportunidades de mucho crecimiento. Quizás la mayoría de las personas recuerdan en el 2017 el huracán María, pero esto no fue lo primero que nos María. sucedió. Para el 2016, Puerto Rico vivió una experiencia muy difícil y que generó mucha ansiedad, que fue la crisis epidemiológica del Zika, ¿verdad? El Zika, que era una Cierto. enfermedad que transmite un mosquito, el mismo mosquito que transmitía el dengue y el chikungunya, que se juntaron, ¿verdad? Corrido. Posterior al Zika, en el 2016, cuando viene bajando la epidemia del Zika, que traía muchos problemas, no sé si recuerdan que podía provocar Guillain-Barré en los adultos y podía provocar Sí. microcefalia en los niños que nacieran. Cuando empieza a bajar la epidemia del Zika en el 2017, para esta misma época, de hecho, se cumplieron 3 años hace 2 semanas, llegó el huracán Irma, que pasó a 50 millas de la isla, pero tuvo unos efectos devastadores en muchas de las áreas, incluyendo nuestras islas, municipios de Vieques y Culebra, y en las demás Islas Vírgenes, lo que provocó que nosotros recibiéramos muchos residentes de las Islas Vírgenes en Puerto Rico. Una semana más tarde, Ujú. ¿verdad? Y llegaba el huracán María. El huracán María fue el huracán más grande que sea, un huracán categoría 5 que se daba hasta ese momento en el hemisferio por muchos años. Fue devastador para la isla. Ujú.
A la fecha de hoy todavía tenemos unas 2.000 casas sin techo a causa de ese huracán. Uf. Todo esto pasando por el proceso de una crisis fiscal, ¿verdad? Que se ha estado manejando durante los pasados años. Y cuando entendemos que todavía estamos en proceso de recuperación, el 7 de enero de este año, el 2020, comenzó todo un enjambre de temblores y terremotos que afectaron gran parte de la zona sur de nuestra isla, lo que se viene a juntar con que el 15 de marzo se declara oficialmente para Puerto Rico el cierre a causa de la pandemia. Así que hemos tenido muchos procesos de crecimiento y aprendizaje. Y como dice Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, ¿verdad? Aprendimos que no las teníamos. Así que estamos en ese proceso de seguir aprendiendo. Hay un texto de San Pablo, Miguel, que lo he varias veces mencionado en este programa, pero que no me canso de repetirlo, porque la gente no sabe leer las señales de los tiempos. Todos estos fenómenos que estamos viviendo, temblores, huracanes, plagas, en fin, todo lo que ocurre en la historia tiene una razón de ser. No hay nada que sea una casualidad, donde no haya nada quien lo provoque o que lo permita, ¿no? Y dice aquí en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Y este texto creo que es muy importante porque dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas, no solamente las buenas, las bendiciones, las que nos parecen muy agradables, sino en todo está en cierta forma Dios trabajando, ¿no? Y por eso me gusta muchísimo este enfoque que tú le has dado, que todos estos fenómenos que ha vivido en estos últimos 5 años la isla es para aprender. La pedagogía de Dios es diferente que nuestra pedagogía, ¿verdad? Y Dios muchas veces permite esto para enseñarnos situaciones en las cuales nos está diciendo cambien para mejorar, ¿verdad? ¿No crees que este texto se aplica también para todo esto que tú nos has dicho de Puerto Rico, Miguel? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y me gusta mucho, ¿verdad? Verlo desde esa perspectiva, Paulina, como nos dice Pablo, porque muchas veces he escuchado y trato, cada vez que me paro a dar una presentación, a hablar con médicos, con personal de la salud, dicen, esto es un castigo de Dios. Y digo, no, no, ojo, no es un castigo de Dios. Son cosas No, naturales, cosas que nos pasan no. porque estamos aquí. Pero hay un aprendizaje, o sea, Uh-huh, no es casualidad, ¿verdad? Que uh-huh, esté sucediendo. Tenemos uh-huh, las herramientas en nuestras uh-huh, manos para aprender y para evitar otras cosas. O sea, hay unas áreas que tenemos que uh-huh. desarrollar y tenemos una responsabilidad como seres humanos de unos para con otros y de unos para con nuestra tierra, con nuestro planeta. Así que es un proceso de aprendizaje. Incluso, como yo hablé la vez pasada que estuve, que me invitaste a tu programa, ¿verdad? Yo pasé por un proceso muy serio de enfermedad y fue un proceso de aprendizaje, no fue un castigo de Dios. Me enfermé porque somos frágiles, No, ¿verdad? Ahora, claro. que el Señor me ayudó en el proceso de aprender, a tener unas lecciones, a tomar unas decisiones para mi futuro. Claro que sí, y estaré eternamente agradecido de esas lecciones y de ese aprendizaje. Y eso es lo que nos falta ahora. Pepe, yo creo que tenemos que crear una conciencia como cristianos de aprender de esto que Dios nos está permitiendo vivir, tener, comprender, como en la historia anteriormente también ha sucedido y se ha aprendido, hemos desarrollado cosas que han ayudado en el futuro. Ese punto es interesante, Miguel, porque incluyéndome a mí, pensamos que quizá, porque esta es la que nos ha tocado vivir, esta pandemia tan mundial, llamémoslo de esta manera, pero pensamos que esta es la primera vez que sucede algo como esto en la humanidad. Pero tengo entendido de que en la historia, en los últimos 20 y pico siglos, podemos encontrar otros momentos donde ha habido situaciones incluso de mayor letalidad que la que estamos viviendo. Cuéntanos Oh, de lo sí. que ya ha vivido la humanidad en estos tiempos, Miguel, que es muy interesante ese dato que tú tienes. Pues sí, la realidad es que, ¿verdad? Que gracias por preguntarlo, es un punto muy importante porque como tú bien dices, pensamos que somos los primeros que nos pasa y que esto no ha sucedido, Ujú, pero sí ha sucedido y hemos aprendido. Para dar un dato, se entiende, por ejemplo, que los vikingos acabaron con una pandemia. Y mira qué interesante esto. Entre los años 165 y 180 se dio lo que se llamó la peste antonina. Se cree que fue viruela o ujú, sarampión, ¿verdad? Y ahí murieron unos 5 millones de ujú. personas. Entre el 735 5 millones. y 5 millones de personas.
Entre el 735 y 737 se dio la epidemia de viruela japonesa, donde murió 1 millón de personas a nivel global. Una de las plagas más conocidas, ¿verdad? Dos de ellas son la plaga justiniana entre el 541 y 542. Esta fue una Wow. bacteria que transmitían las ratas y las pulgas y murieron un estimado de 30 a 50 millones de personas. Y una conocida, ¿verdad? Que la vemos como Europa, pero realmente se dio por todo el mundo conocido en aquel momento, fue la peste negra entre 1347 y Sí, 1351 y murieron 200 millones de personas, ¿verdad? Y como eso, podemos, en el 1665 murieron más de 100.000 personas en la Gran Plaga de Londres. Más recientemente, en el 1918, entre el 18 y el 19, se dio la gripe española, que muchos habrán escuchado, ujú, ¿verdad? Y eso fue el virus ujú, H1N1. Ahí murieron entre 50 y 100.000 personas. La gripe wow, asiática en el 57, H2N2 fue el virus y murió 1.1 millones de personas. Y una pandemia que nadie menciona ya, pero que todavía la estamos viviendo, es la del VIH-Sida. Esa comenzó en el sí, 1981 y todavía la estamos viviendo. Y esa ya se ha llevado entre 25 y 35 millones de personas. O sea, que wow. la gripe porcina, no sé si recuerdan la gripe porcina, que se llevó unas 200.000 Ujú. personas entre el 2009 y el 2010. Y como eso, ¿verdad? O sea, se han dado, así yo tengo documentada más de 18, pero podrían haber más. Esta fue una pequeña búsqueda que hice. Ahora mismo, mucho Ujú. de lo que estamos utilizando, ¿verdad? Que hemos aprendido a utilizar para el tratamiento del COVID-19, se da con lo aprendido con el SARS en el 2002 y 2003. O sea, que han sido Ujú. procesos donde hemos aprendido. Yo no, muchas personas no saben, no sé si has visto, Pepe, estas máscaras que había con las narices bien largas, máscaras negras y las Sí, personas vestidas de negra. sí, Pues esto sí. es para la peste negra. Y quienes usaban eso, aunque se utiliza a veces para el misterio y la cosa, era la vestimenta de los médicos. En aquella época Ah, no se conocía, sí, en aquella época no se conocía lo que eran los virus y las bacterias, ¿verdad? Había lo que se llamaba la teoría del miasma. La gente pensaba que la ciencia incluso pensaba que las enfermedades se transmitían por gases y por los olores. Así que esa máscara que utilizaban, ellos ponían en el pico de eso elementos de olor, ¿verdad? Como menta, ¿verdad? Como distintos mm, aceites y hojas de olor para oler bien, pensando que eso evitaba las enfermedades, pero lo transmitía una pulga, así que a la mm, que lo picaba la pulga se enfermaba. Así que hemos aprendido mm. posteriormente a eso, aprendimos la importancia del lavado de manos y la higiene de manos. Muchas personas morían en los hospitales precisamente por bacterias y virus que se transmitían por no haber buena higiene. En la antigüedad, no sé si se acuerdan, lo hemos visto en películas que las batas salían todas sucias y las usaban por día. Ahora hay que limpiar la ropa. O sea, Mm. lo que estamos concentrando en la limpieza de manos y la higiene de la ropa y las cosas, se aprendió en estos procesos de enfermedades y pandemias. Así que el Señor nos da la oportunidad de aprender de estos procesos. Ahora está de nosotros el utilizarlos para aprender y no caer en los mismos errores que en el pasado se ha caído. Ahora, yo te hago una pregunta, Miguel, porque es muy interesante esta historia que nos has dado de pandemias durante estos últimos, digamos, 20 y pico siglos. Pero tú dices, hemos aprendido. Yo capto que hemos aprendido cuestiones de tipo médico, cómo evitar o cómo no evitar. Pero, digamos, desde un punto de vista humano, ¿qué hemos aprendido o qué no hemos aprendido? Porque una cosa es el aprendizaje que podemos hacer, como por ejemplo ahora, que nos han pedido la distancia, el uso de las máscaras, el lavarnos las manos, toda esa parte, digamos, la parte de higiénica, médica, pero humanamente hemos aprendido o hemos pasado por todas estas pandemias por la historia y seguimos igual de necios sin aprender y ser una mejor humanidad. ¿Qué crees tú? Ay, Pepe, esta es una pregunta que me trae sentimientos agridulces, porque yo creo que en algunos Uh -huh. momentos sí hemos aprendido y hay muchas personas que sí que han aprendido, pero creo que nos falta mucho por aprender, ¿verdad? Muchas veces pensamos que como cristianos nuestra función única es la oración, y la oración es primordial y es importante,
pero hay un Ujú, elemento que trata de cómo yo protejo, cómo yo cuido al hermano, cómo yo cuido al prójimo. Y cuidarlo puede ser protegerme, o sea, el yo protegerme es una forma de yo cuidar al prójimo. Y eso muchas veces no lo hemos aprendido. Algo interesante, por ejemplo, es que cuando la época de la peste negra, un fenómeno que se daba, eran lo que llamaban los flagelantes, ¿verdad? Y eran personas que se iban a orar en las plazas vestidas de blanco y se latigaban, ¿verdad? Para que se fuera la enfermedad. Al latigarse, ¿verdad? Se desangraban, se lastimaban, como sabemos, se transmitía por pulgas, cogían la bacteria, se enfermaban. Entonces, a veces confundimos. Si bien es cierto que necesitamos mucha oración, mucha oración, y quiero recalcar en esto, la oración es primordial, es importante, también es la forma en que yo cuido y trato a los demás. Y cuando digo cuidar y tratar a los demás, me refiero a proteger a las personas mayores, proteger a los médicos. O sea, tenemos pocos profesionales de la salud, médicos, enfermeras, personas que conducen ambulancias, pero a veces tomamos acciones que no los protegemos. Eso, Pepe, no lo hemos aprendido, lamentablemente. Mira, me gusta mucho tu punto, definitivamente algo es vital que es orar, definitivamente, pero yo lo he mencionado mucho en esta serie de programas que estamos haciendo ahora. Me gusta mucho la máxima de San Benito que dice, ora y labora, porque Exacto. orar es importante, pero nos podemos quedar orando y no pasar a la acción y nos hemos quedado muy cortos. Este lo he mencionado también varias veces, Miguel, el pasaje famoso de Mateo 25, donde nos habla de cuál será el juicio. Y aquí no nos habla de cuántas oraciones yo hice. Cuando el Señor habla aquí en Mateo 25, no nos dice, oraste tantas horas, te las hemos contado, oraste tantos rosarios, te los hemos contado, y no tengo nada contra la oración. Al contrario, yo No, la no, no. fomento y la trato Sí. de enseñar mucho. Pero mira lo que dice aquí, cuando están en ese famoso juicio, dice, el rey les contestó, les aseguro que lo que hayan hecho con uno solo de estos mis pequeños, me lo hicieron a mí. Y empieza, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste. O sea que tenemos que pasar de la oración a la acción, y esa acción es con el prójimo, no conmigo mismo, ¿no? Y creo yo, Miguel, este es otra vez mi comentario muy personal, que en cierta forma esta situación nos ha hecho a muchas personas, muchos seres de esta humanidad, nos ha hecho egoístas en el sentido de cuidarme yo, poner mi pequeño muro delante de mí y tratar de cuidarme yo, que nadie me infecte, que nadie, pero me estoy cuidando a mí, lo cual es importante, pero hemos perdido la otra dimensión, el prójimo, que creo que es la lección que tenemos que sacar de esta situación que estamos viviendo, Miguel. Totalmente de acuerdo, Pepe, y te voy a decir más. Estamos pensando solamente en el COVID, pero hay una pandemia que se está dando ahora mismo que no estamos tomando en cuenta, y es la pandemia de la salud mental. No estamos cuidando a las Mm, personas. Entonces, yo cuido a los míos, a mí, a los míos en mi casa, pero me olvido de que mm, hay formas de hacer iglesia y es yo llamando a las personas que están solas. Pepe, tú no sabes la cantidad mm, de personas mayores, por ejemplo, personas que están solas, que viven solas, que no tienen a nadie. Y no les dan una llamada, se consuman en la soledad, en la depresión. Personas que no pueden ir a hacer una compra. ¿Qué me cuesta, por ejemplo? Si yo voy a hacer mi compra, hacer una compra para una claro. persona y dejársela frente a la puerta, ¿verdad? Pero es ese egoísmo que habla, que es tanto o más perjudicial que contagiarnos con el virus. Así que tenemos que protegernos, pero Ujú, tenemos que proteger a los demás. Y claro, o sea, yo creo en la oración, pues ¿por qué no llamo a esta persona que está sola? Vamos a hacer el rosario juntos por teléfono. ¿Qué me cuesta ujú, llamar y ver cómo estás, cómo te ujú, sientes? O sea, el que la persona pueda ujú, hablar, pueda compartir, ujú, crea el efecto de ujú, tranquilidad, baja la ansiedad, baja el estrés, se siente acompañada y ujú. esto es muy importante, pero lamentablemente vivimos en un Importantísimo. mundo de mucho egoísmo, y tenemos Ujú, como cristianos que cambiar eso, tenemos que llevarle a las demás personas nuestra visión cristiana. Nosotros creemos en congregarnos, pues vamos a utilizar esto que estamos haciendo hoy. ujú. Para mí es impresionante, Pepe, que tú estés en Miami, yo esté en Puerto Rico y podemos tener una conversación como si tuviésemos un café los dos en la mano, compartiendo. Exacto, Esto exacto. es genial, o sea, y esto lo podemos Ajá. hacer y no nos cuesta nada, y es solidaridad, es ayuda, es apoyo. Esto es importante y va a ser muy importante llamar a ese que está enfermo también. Ujú.
tú tocaste una palabra ahí importantísima, solidaridad. Miguel, el Papa, en las últimas 6 semanas, nos está dando en la catequesis que da los miércoles, que antiguamente se hacía en el aula Paulo VI, por 5 semanas lo tuvo que hacer solamente en la Biblioteca Vaticana, ya va ahora que ya lo puede hacer en un pequeño patio. Bueno, pero en fin, las catequesis han continuado y el Papa se ha enfocado mucho en esta situación de la pandemia, pero no desde un punto de vista médico, no es para darnos instrucciones, cómo lavar las manos, cómo no lavarlas, no. Él no está tocando a la parte que le corresponde, digamos, al personal sanitario, pero sí nos está hablando del punto de vista espiritual. Y mira, quiero solamente leerte un primer párrafo de la catequesis del día 9 del mes pasado, del mes de... No, esta fue del 9, de la semana pasada. Y dice lo siguiente el Santo Padre, apoyando lo que tú dices. La crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia golpea a todos. Podemos salir mejores si buscamos todos juntos el bien común. Al contrario, saldremos peores. Fíjate que el Papa no se anda por medias tintas. Él nos dice las cosas claras y nos dice, aquí hay 2 caminos. O podemos salir mejores todos juntos o podemos salir peores. Y ya mencionó él en varias catequesis también lo que tú ya estás mencionando. Estos otros virus que están ahí, que como no son el famoso coronavirus, no nos damos cuenta. Y tú ya mencionaste uno importantísimo, ¿no? Ese virus del egoísmo, ese virus de lo mío y no pensar en el bien común, Miguel. Sí, totalmente de acuerdo. Me gusta mucho lo que me compartes, Pepe, porque muy asertivo. No podemos estar con paños tibios en esto, no se puede trabajar con la tibiedad. O sea, o lo hacemos o vamos a empeorar. Y es lo que ha estado sucediendo en los lugares donde vemos que más que el COVID, que se está dando ese virus del egoísmo, ¿verdad? De lo negativo, ¿qué está haciendo? Están subiendo los números de enfermedad. O sea, aquí tenemos que apoyar y no podemos depender de una vacuna o de una cura. Dependemos de lo que nosotros hagamos por mí y por el prójimo. Mira, permíteme leerte otros 2 pequeños renglones. Ahora quiero ir a la catequesis del día 2 de este mes, recién que el Santo Padre nos lo dio. Y en esta catequesis dice en el primer párrafo, o se hace juntos o no se hace. Es aquí no hay el medio, aquí no hay la tibieza. Es como el Señor dijo, el que está conmigo el que no está conmigo está contra mí. O sea, es uno u otro, o blanco o negro, o frío o caliente. Y dice, o se hace juntos o no se hace. Y luego dijo en esta catequesis, hoy quiero subrayar esta palabra, solidaridad. Claro. Miguel, tristemente, muchos católicos, cuando oyen al Papa mencionar la palabra solidaridad, inmediatamente dicen, él es comunista, porque esta es una palabra que usan los de izquierda. No, señor, es una palabra que está a la esencia misma del Evangelio, solidaridad. Y quiero entonces leerte abajo lo que aclara el Santo Padre en cuanto a solidaridad. Esta bonita expresión, el gran mundo no es otra cosa más que una aldea global, porque todo está interconectado. Pero no siempre transformamos esta independencia en solidaridad. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre los bienes propios de parte mía. Solidaridad es no solamente mi bien, sino nuestro bien. Es salir del mí al nosotros, Miguel. ¿Qué te piensas de estas breves líneas antes de que vayamos a unos mensajes, Miguel? Yo creo que esto es algo que incluso podemos ir desarrollando posteriormente, pero creo que eso da en el grano, es exactamente el issue, la situación de lo que estamos viviendo. Es una gran falta de solidaridad y el no entender que si no lo hacemos bien, lo vamos a hacer mal. Y el hacerlo mal aquí tiene consecuencias de vida. Esa es la situación. O sea, el protegerme yo va a ayudar a proteger a mi hermano, a proteger a la persona que está a mi lado, ¿verdad? Y esa es nuestra función. Así que definitivamente la palabra clave para manejar el virus es solidaridad. Totalmente de acuerdo. Ajá. Y es triste que, sobre todo, es una cosa que yo lo comento mucho tanto aquí como en Radio Católica Mundial, la gente no pone, por ejemplo, atención a estas catequesis del Santo Padre. Hace años, para leer una catequesis del Santo Padre, teníamos, no sé si tú te acuerdas, que esperar que llegara el Observatore Romano, que tardaba semanas en llegarnos. Hoy día la catequesis que, por ejemplo, el Santo Padre da un miércoles en la mañana en Roma,
2 horas después podemos tener el texto completo y leerla, porque lo he dicho hasta el cansancio, las catequesis del Papa no son solamente para ese grupo privilegiado que puede estar con él presente de cuerpo allá, sino es para toda la iglesia. Y el Papa nos está dando, es como un faro que nos está indicando dónde están los problemas para que los evitemos y dónde está el puerto seguro, dónde es que tenemos que movernos, ¿verdad? Pero la mayoría no busca estas catequesis y sin embargo están pegados a la televisión y la televisión o la radio están todo el día diciéndonos cuántos están infectados, cuántos están muriendo, o sea, nos están dando noticias que son reales, pero que nos tienen en cierta forma como aprisionados, como en cierta forma intimidados. No todas son reales. Uno de los problemas que la misma Organización Mundial de la Salud estableció es que estamos viviendo una infodemia, ¿verdad? Es un exceso de información que no toda es real, la creemos y la seguimos, ¿verdad? Y de eso podemos hablar, hasta curas milagrosas, cosas que no son reales. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Y el Papa está accesible a nosotros, podemos tenerlo en cualquier momento y escuchar lo que nos está diciendo. Mira, vamos a hablar de esto, Miguel. Vamos a ir ahora en unos segundos a un breve corte para unos mensajes, pero vamos a continuar contigo. Así que no cambie usted de canal. Quédese con nosotros porque tenemos aún mucho con nuestro querido hermano Miguel Marrero que compartir. Volvemos enseguida. Quédese con nosotros. Bien, como Miguel Marrero y yo somos gente de palabra, quedamos en que aquí estaríamos y aquí estamos. No nos hemos marchado. Miguel, tengo entendido que tú como doctor, como psicólogo que eres, has estado en contacto con lo que llamamos nosotros el personal médico. Antes de que nos cuentes cuál es tu experiencia, yo quiero leerte porque el Santo Padre también en esta catequesis del día 2 de este mes hizo esta mención y quiero leértela. La pandemia actual ha puesto de relieve nuestra interdependencia. Todos estamos vinculados los unos con los otros, tanto en el bien como en el mal. Por eso, para salir mejores de esta crisis debemos hacerlo juntos, todos juntos. Solos no, porque no se puede. O se hace juntos o no lo hacemos. Y luego el Santo Padre hace esta referencia al personal médico, y te lo leo ahora. Y dice concretamente, lo estoy buscando ahora, Miguel, aquí está. Es loable el compromiso de tantas personas que en estos meses han demostrado el amor humano y cristiano hacia el prójimo, dedicándose a los enfermos, poniendo también en riesgo sus propias vidas. Son héroes. Aquí el Santo Padre hizo mención a los médicos, enfermeros, psiquiatras, el personal que trabaja en los hospitales, a todas las personas que en alguna u otra forma han estado sirviendo a los enfermos. ¿Qué ha pasado con este grupo de seres humanos que casi oímos que se les menciona, pero no conocemos qué ha sido para ellos? Miguel, cuéntanos. Te agradezco mucho que hagas esa pregunta para poner en contexto, porque ciertamente dependemos de ellos, pero nos olvidamos y muchas veces no los mencionamos. Dentro de mi trabajo, ¿verdad? La ONG con la que trabajo, aunque trabaja con comunidad y con población, repartiendo medicamentos, repartiendo equipo médico, en medidas de protección, la parte de salud mental, hemos concentrado en esta población específicamente. Médicos, enfermeros, paramédicos, respondedores, toda la persona que trabaja en el área de la salud. Y ha sido una de las poblaciones de los grupos más afectados en este proceso. ¿En qué sentido? La cantidad de horas de trabajo, aparte de eso, el riesgo al que se exponen, incluso cuando están utilizando las mejores medidas, se da mucho riesgo. Para poner un ejemplo de cosas que están sucediendo, no sé si recuerdan que mes y medio, 2 meses atrás, una doctora en Nueva York se suicidó. Lamentablemente entró en un proceso de depresión muy serio, lo que estaba viviendo, y cometió suicidio. Y sabemos, ¿verdad? Los estudios dicen que hay un alto número, ¿verdad?, de profesionales de la salud, específicamente en el área de la medicina, que su nivel de trabajo es tan alto que no tienen el autocuidado
necesario, no tienen el tiempo para el autocuidado ni pueden buscar ayuda y entran en enfermedades como la depresión. Estas cosas suceden. En uno de los centros donde voy a dar servicio, que atienden pacientes de COVID, ¿no? Y pacientes que no lo son, nos dicen que uno de los problemas que tienen es que muchas de las personas llegan al centro a buscar servicio, les preguntan si han tenido síntomas de COVID, si han estado viajando con personas cercanas, dicen que no, pero cuando Ujú. llegan, para que no los estigmaticen, pero cuando llegan al médico le dicen, yo creo que tengo COVID. En ese momento, ¿verdad? Y ahí volvemos al egoísmo. Por pensar en ellos, no piensan que están exponiendo a ese personal que los está atendiendo. Los médicos, los Ujú. enfermeros están agotados, están cansados. Y algo que no pensamos es que el personal de la salud asume lo que se llama un rol dual. El rol dual quiere decir que a la misma vez que ellos están haciendo sus funciones y responsabilidades médicas, también están Ujú. angustiados y preocupados por ellos, por sus familias, por sus Claro, seres queridos. Así claro. que ese rol dual Ujú. tiene un efecto emocional. Por lo tanto, pasan niveles bien elevados de ansiedad, niveles bien elevados de estrés, y claro, al haber tantas personas enfermándose, son más horas las que tienen que estar dando servicio. Ujú. Por lo tanto, mayor agotamiento, mayor cansancio. Hay otra cosa, otro fenómeno que se llama la fatiga por compasión, que quiere decir que al estar expuesto a personas que se enferman, a personas que están solas, personas que están tristes, ¿verdad? O incluso pues, a las pérdidas de personas, se angustian, ¿verdad? Esa compasión, esa tristeza provoca que ellos asuman esa energía y con todo eso estamos bregando, estamos trabajando con todo esto. Por eso es tan importante que pensemos en el prójimo y pensemos en esos héroes como muy bien los llama el Papa, porque son héroes, son personas que están poniendo en riesgo su vida para cuidar a otros, que los cuidemos, que los protejamos, porque si los perdemos no vamos a tener quien nos cuide. Y esto no es la primera vez que lo vemos. En Ujú. pandemias anteriores, Pepe, quienes asumían ese rol de salud y de cuidado eran las monjas, eran las hermanas, ¿verdad? Eran los sacerdotes. Ujú. Muchos morían por cuidar a los Ujú. enfermos. O sea, esto es algo que Ujú. hemos visto y hemos perdido, ¿verdad? Muchas en el pasado, en la historia, muchas, no solamente enfermeras, sino también monjitas, sino también sacerdotes, por dar la vida para cuidar a los Ujú. demás. Así que volvemos al punto que nos trae el Papa de la importancia de la solidaridad y de evitar el egoísmo, de pensar en el prójimo, cuando Ujú. estamos, ¿verdad? Como él dijo, Ujú. todos juntos o no lo hacemos. Aquí tenemos que estar todos O no juntos lo para hacemos. poder depender de ellos. Eso es lo que estamos viviendo. Mira, y yo cuando tengo tiempo, Miguel, procuro, hay que ver un poco algún noticiero para saber lo que está pasando a nivel global. Y el noticiero que me parece que es muy objetivo y muy completo es el de la televisión, el de televisión española, el internacional. Sí, Y me sí. recuerdo en los meses de mayo, junio, cuando lograron entrevistar a varios médicos, a varias mujeres, hombres, mujeres, enfermeros, la angustia tan tremenda que esta gente estaba viviendo, no solamente por el trabajo excesivo que tenían, sino porque tú recuerdas que en España se dio el fenómeno de que hubo una gran cantidad de gente mayor que fueron los que llegaron a las clínicas de cuidado intensivo y que no podía ningún familiar estar con ellos. Y estaban comentando que ese momento de que están viendo a un abuelito, una abuelita que está esperando poder tener la mano de algún ser querido y que estaban solos y que ellos han tenido que suplir ese momento de poderle tomar la mano a alguien que se está en ese momento pues partiendo de esta vida. O sea que lo que tú mencionas no era solamente era el agotamiento físico, sino también el agotamiento emocional de ver a tantas personas sufrir en sus últimos momentos esa soledad terrible de no tener ningún ser querido y ellos suplir ese cariño, ese último momento de tomar una mano, de estar con esa persona antes de que expirara para partir de esta vida. Qué carga tan tremenda para este personal, ¿verdad, Miguel? Correcto, correcto. Ujú. Y precisamente son cosas que van afectando y afectan a ese médico, a ese personal de salud que tiene entonces que asumir ese rol filial y ese rol espiritual porque tenemos Ujú. una responsabilidad también como cristianos de acompañar Ujú. al enfermo. Y la compañía muchas veces que les hace falta no es necesariamente llegar al hospital a estar con ellos, pero es que es llamarlo por teléfono, es comunicarse, son tantas, y Ujú. esos roles lo está haciendo el personal de enfermería, el personal médico y todavía, y por supuesto que se angustian, por supuesto que se afectan, ¿verdad? Y no lo estamos Ujú. pensando. Así que tenemos Ujú. una gran responsabilidad y esto lo vemos en muchas áreas.
Los jóvenes, lamentablemente, de hecho, hace poco leía en Facebook un joven que aprecio mucho, ¿verdad? Un joven músico que conozco, brillante, inteligente, pero comentaba en el Facebook que no entendía cuál era el problema porque los jóvenes sí les daba la enfermedad, pero era como una gripe, que no morían, que los que estaban muriendo eran las personas mayores que ya habían vivido su vida. Y yo decía, qué poca sensibilidad y qué triste el pensamiento Ujú, sobre eso. Eso fue, ¿verdad? Hace unos meses ujú, atrás. Ahora lo que he visto es que al comenzar a abrirse las restricciones, ¿verdad? Y las personas poder salir, son precisamente los ujú, jóvenes los que han salido a la calle y la mayoría de los contagios en muchos países que se están dando los números más altos, por ejemplo, he hablado con personas en Colombia, en Cuba, en Puerto Rico, en algunos puntos de Estados Unidos, los niveles de contagio más altos ujú, son en los jóvenes, pero los ujú, niveles más altos de letalidad o de muerte están en los adultos mayores. Así que, ¿por qué es lo que está ujú, sucediendo? Los jóvenes salen, se infectan, ellos no mueren, pero contagian a sus abuelitos, a sus vecinos ujú, mayores, a sus familiares mayores. ujú, Y algo, ¿verdad?, que me ujú, emocionó mucho, hablaba con un amigo, presidente de la Asociación de Salud Pública en Cuba, y le comentaba que eso estaba pasando en Puerto Rico, y él me decía, lo mismo está sucediendo aquí en Cuba. Los jóvenes no están ujú, entendiendo que ellos se enferman, pero nosotros nos morimos. Y me decía, ujú. ¿sabes qué es lo más triste, Miguel? Y le decía, ¿qué, Alcides? Y me decía que si fuera al revés, nosotros daríamos la vida por protegerlos a ellos, por cuidarlos a Así ellos. Y es. Ujú, es cierto. O sea, y ahí volvemos ujú, al punto que nos hablaba el Papa de la solidaridad, ujú, ¿verdad? ujú, De dejar de pensar egoístamente. Tenemos que cuidar a nuestros mayores. En nuestros mayores está la sabiduría, todas las experiencias, el ujú, conocimiento, nuestros médicos que tienen, ¿verdad? El don divino de darnos salud, de cuidarnos, de protegernos. Pero ujú. a veces pensando en nosotros mismos no pensamos en protegerlos y volvemos. Como decía el Papa, tenemos que estar todos juntos para poder hacer Todos esto. juntos. Y Miguel, tú como pues especialista, como médico que eres un psicólogo, te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué efecto causa en la persona el hecho de que esté continuamente expuesto a los medios de comunicación, que como tú ya bien apuntaste, no siempre nos están diciendo la realidad, pero nos están bombardeando mañana, tarde y noche con noticias de contagios, de muertes, de situaciones de ese tipo? ¿Qué efecto produce en una persona que además, si está en el confinamiento, que no puede tener una vida un poco más activa y está continuamente recibiendo estas, vamos a llamarle, malas noticias? ¿Qué efecto produce en la reacción o en el comportamiento de un ser humano toda esta avalancha de noticias, Miguel? Me gusta mucho esa pregunta y te agradezco que me la hagas y quiero, ¿verdad?, que nos pongan atención todos los que están escuchando el programa para que entiendan cómo funciona nuestro cerebro, y por qué tenemos que tener cuidado. Nuestro cerebro viene preparado para cuidarnos y para protegernos, ¿verdad? Uh Así -huh, Dios nos envía al mundo. Cuando hay una emergencia y vamos a pensar que algo, ¿verdad?, inverosímil, o algo, vamos a pensar que de momento entra un león a su casa. Si entra un león a su casa, se activa una zona del cerebro que le llamamos el cerebro reptiliano, el cerebro más antiguo, y lo que hace es que activa los procesos para usted protegerse, ¿verdad? Porque es una emergencia donde su vida está en peligro. Así que momentáneamente las pupilas se dilatan, segregamos adrenalina, que lo hemos escuchado, y cortisol, el corazón late más rápido, y nos preparamos para algo que se llama lucha o huye. El cuerpo se prepara para luchar o huir cuando hay una emergencia. No sé si, Pepe, tú has escuchado casos donde madres que niños han caído debajo de carros sacan fuerza de la nada y levantan un coche, levantan un carro y sacan al bebé. Pues se da por uh ese -huh, proceso uh del -huh. cerebro, es un proceso para protegernos de la emergencia. Pero ¿qué sucede? Nuestro cerebro no tiene la capacidad de reconocer si es una emergencia de vida o muerte, como es el león que entró a tu casa, o si realmente Claro. es que tengo un examen mañana en la escuela. El cerebro busca protegerte, así que el examen lo ve como una emergencia y activa todo el proceso. ¿Qué es lo que Uh sucede? -huh, Cuando estamos constantemente escuchando cosas negativas o noticias todo el tiempo de emergencia, de muerte, de enfermedad, el cerebro reacciona como constantemente activándose
¿Por qué? Porque lo interpreta como una emergencia. Así que te busca proteger. Ese nivel elevado de estrés provoca distintas cosas. Por ejemplo, agotamiento, problemas de sueño, el sistema inmunológico baja. ¿Y qué pasa cuando baja el sistema inmunológico? Estamos con más posibilidad de enfermarnos de cualquier cosa. Aparte de eso, los que tenemos enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, e incluso enfermedades dermatológicas se exacerban o salen más. Así que, ¿qué es importante? No es que dejen de escuchar noticias, pero escuchen noticias en los lugares adecuados. Cuidado con las redes sociales. Las redes sociales traen muchas noticias que no necesariamente son reales. Escoja una hora al día para ver las noticias, o por la mañana o por la noche, pero no esté todo el día escuchando noticias. Busque también cosas que le den felicidad. Por ejemplo, buscar espacios, separar espacios concretos para la lectura, para la oración, para ver la misa, para hacer actividad física. Y actividad física yo no tengo que salir de mi casa para hacerla. Yo puedo caminar en mi casa, ¿verdad? En la sala de mi casa, dar vueltas y hacer actividad física. Hasta sentado puedo hacer ejercicios con mis manos, ¿verdad? Pero tengo un espacio para eso. Ver cosas constructivas en televisión. Y como hablábamos ahorita, Pepe, algo que sabemos que da felicidad es ayudar al prójimo. A lo mejor yo no puedo salir en este momento a pintarle la casa a alguien, pero sí puedo coger el teléfono y llamar a Pepe. A ver, Pepe, hace tiempo que no hablo contigo. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo lo has pasado en este proceso? ¿Cómo está tu familia? ¿Quieres que oremos? Una llamada de 20 minutos es un acto de bondad, es un acto de servicio para ese que está solo. Y una persona puede vivir con 10 personas en la casa y sentirse sola. Así que son pequeñas cosas que podemos hacer y ayudar. No sé si contesté tu pregunta con eso. Sí, claro, te voy a hacer otra pregunta, pero quiero solamente ahondar en un punto que tú mencionaste. Hay una cita en Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, que dice, así como dijo el Señor, que no lo encontramos en los evangelios, pero seguramente Lucas lo oyó de Pedro y Pedro lo oyó del Señor, que dice, hay más felicidad en dar que en recibir. Fíjate, y usa la palabra, hay más felicidad en dar que en recibir. El mundo nos dice lo contrario, Miguel. El mundo nos dice, hay más felicidad en que te den, o sea, tú, que en dar. Y no, la palabra de Dios dice, hay más felicidad en dar que en recibir. O sea, apoya 100% lo que estás tú diciendo, ¿no? Cómo al darnos hay un bienestar para nosotros mismos, no solamente a la persona que estamos pues ayudando, sino a nosotros mismos nos bendice esa actitud del dar, ¿no te parece? Es genial, es genial. Y de hecho, la ciencia confirma ese dato que nos estás dando, Pepe, ¿verdad? Hay un concepto en la psicología que se llama satisfacción por compasión y nos dice que cuando nosotros ayudamos, cuando nosotros damos, esa satisfacción nos da el sentido de felicidad. Y mira qué interesante. El sentido de felicidad, de ayudar, segrega algo en el cerebro que son unos químicos que se llaman endorfinas. Y esas endorfinas nos dan sensación de felicidad, nos quitan el dolor, bajan el dolor en el cuerpo y ayudan a que nos sintamos mejor. Así que hacer cosas positivas hacen que nos sintamos mejor. O sea, y lo estamos viendo. Generalmente, como tú bien dices, el mundo nos lleva a que mientras más cosas yo tengo para mí, más feliz estoy. Pero que hemos encontrado que personas que son muy, muy ricas no son felices. Sin embargo, personas que se dedican a los demás, aún en la pobreza, sí alegan ser felices. Así es que, ¿por qué no dar, verdad? Dar más y así recibimos alegría, felicidad. Hay otro texto que ahora aprovechando que tú eres un psicólogo, que quiero oír tu opinión, que también está en la carta de San Pablo a los romanos. San Pablo es genial, tiene en todas sus cartas, siempre hay citas para cada situación, pero fíjate que aquí va a hablar de la cuestión de la mente. Es interesante, aunque Pablo nunca fue un psicólogo, pero creo que conocía muy bien la psicología del ser humano. Y dice aquí en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, y dice, no se acomoden al mundo presente, por el contrario, transfórmese interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12, 2. Otras traducciones, como la Biblia de Jerusalén, dice, no se acomoden al mundo presente, sino cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. O sea que aquí empieza el cambio.
Muchas veces esperamos que el cambio se produzca en el corazón. Señor, cambia mi corazón. Y el Señor te dice, tengo que cambiar tu manera de pensar, que va a cambiar tu manera de vivir. En estos minutos que me quedan, Manuel, digo, Miguel, ¿cuál sería la proyección para cambiar nuestra manera de pensar y poder vivir el resto de este tiempo que estamos viviendo de una manera positiva y provechosa? Pues mira, yo primero coincido con ese planteamiento de Pablo. Si algo tenemos claro en la vida es que todo cambia y tenemos que adaptarnos al Ujú. cambio. Estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de aprendizaje. Así que lo mejor que podemos hacer es entender lo que estamos viviendo y estar dispuestos a cambiar para bien. ¿Y qué es cambiar para bien? Estar dispuestos a protegerme protegiendo al prójimo, protegiendo al vecino, protegiendo al compañero, pensando en las necesidades también de los demás, ¿verdad? Esa Ujú. modificación, ese pequeño sentido de cambio podría hacer que aun cuando no tengamos una vacuna, que aun cuando no tengamos una cura, evitemos los contagios. Así que la posibilidad de sobrepasar ¿verdad? Esta brecha que tenemos en este momento depende de lo que dijo el Papa, del cambio hacia la solidaridad. Ajá. Y en cuanto, digamos, tú ya nos diste unas pequeñas pautas para las personas que aún tengan todavía cierto confinamiento, cómo nosotros en esta nueva rutina que hemos tenido que implementar, podemos implementar una rutina sana que nos permita pues sacar provecho no solamente físicamente, sino sobre todo espiritualmente y cristianamente para llevarlo ya a la última proyección. ¿Qué consejos tú le darías a las personas para poder vivir sanamente este tiempo todavía de pandemia, Eh, Miguel? eh, excelente pregunta. Y una de las partes que hemos encontrado que es muy efectivo es desarrollar unas nuevas estructuras para estos espacios que estamos viviendo. Ujú. O sea, si estoy en casa en Ujú. confinamiento y no puedo salir, de todos modos me levanto a cierta hora, tengo unos espacios específicos para Ujú. llevar a cabo mis cosas. O sea, si voy a orar, pues yo tengo unas horas para la oración, unas horas para la misa, unas horas para el ejercicio, Ujú. unas horas, crear un patrón y una estructura, no estar en pijama todo el día. Lo otro es, si tengo la Ajá. oportunidad de salir, ¿verdad? Dentro del proceso de confinamiento, de salir y caminar frente a mi casa sin contacto con las demás personas, pues empiezo poco a poco a salir porque en algún momento vamos a tener que salir. Pero entonces practico cómo Ujú. utilizar la mascarilla, practico el lavado de manos adecuado. Así que crear unos patrones de estructura, crear hábitos nuevos. ¿Qué Ujú. cosas te gustaría hacer que no has hecho? Que podrías hacer ahora, pues por ejemplo, trabajar con las plantas, pintar, hacer cosas que te den felicidad, que puedas aprender Ujú. cosas nuevas. Son áreas que ayudan mucho, la actividad física, el arte, ponte a escribir canciones, ponte a cantar, bailar. Así, a lo mejor no puedo caminar, ¿verdad? Porque tengo problemas de movilidad, pero puedo bailar en una silla. Así que busca esos espacios, separa un tiempo para llamar a otras personas. Yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Una vez al día llamo a alguien que hace Ujú. mucho tiempo que no llame. Que personas de mucho tiempo que Ujú. ni se acuerdan de mí, que estuvieron conmigo en la universidad. Hola, soy Miguel, no te acuerdas de mí, estudiamos juntos, ¿cómo estás? Y a las personas les da Ujú. alegría recibir una llamada. Y Ujú. esto va a ser muy efectivo. Practica hacer platos nuevos. Así que todo este tipo Ujú. de cosas Ujú. podemos hacer. Este punto es muy importante porque parece no espiritual, pero tiene muchísimo que ver con nuestra vida, tanto biológica como espiritual. El crear una rutina, pero una rutina donde tengamos un horario, o sea, que realmente implementemos un horario que nos va a dar a la mente un sentido de orden. Dice también la palabra de Dios, Dios es un Dios de paz y de orden, no es un Dios de caos y de desorden. No hace falta más que ver el universo y ver el orden perfecto que tiene Dios. Si yo establezco una rutina en mi vida, Miguel, según tú nos has dicho, esto va a traer un beneficio intelectual que se va a traducir en un beneficio físico. Porque Físico, tú lo has correcto. dicho en otros programas, muchas veces nuestros problemas mentales producen reacciones en el cuerpo, ya sea insomnio, ya sea ansiedad, o sea, pueden tener un trasfondo que se manifiesta en ciertos malestares físicos, ¿no es así? Pero si Eso es tenemos un así. orden, esto va a traer beneficio a todo nuestro organismo, ¿no es así? Y eso está evidenciado, o sea, hay evidencia contundente sobre eso. De igual forma que los elementos negativos nos traen problemas en el cuerpo, los elementos positivos, el tener una estructura, el tener un orden, el hacer actividades nuevas que te den placer, traen beneficios significativos. Y yo quiero aclarar, ¿verdad? Quiero presentar un punto adicional. Mucha evidencia Vale. científica, mucha evidencia científica sostiene que la oración
la oración tiene efectos sumamente positivos a nivel de cerebro, a nivel de cuerpo. Incluso cuando oramos, se activan zonas del cerebro que bajo ninguna otra condición, ¿verdad?, del día se activan. Incluso hay estudios que se han hecho donde encontraban, hay un estudio que se llama el Non-Study o el estudio de las monjas, donde encontraron que estas monjas viven mucho más tiempo, con menos enfermedades y que incluso algunas con Alzheimer no tenían síntomas de Alzheimer. Y cuando verificaban cuál era la diferencia, era que tenían una actitud positiva hacia la vida, una actitud de esperanza desde que ingresaban al convento. Y lo otro era el tiempo que tenían también, ¿verdad?, orando y en comunidad. Esto no lo había yo escuchado, o sea que cuando oramos hay algo en el cerebro, en las neuronas ahí, que ocurre. Esto es importante, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que la oración, pues como que es un momento místico que yo tengo en mi vida, pero no, también va a tener un efecto en mis neuronas y por lo tanto en todo mi organismo, ¿verdad? Sí, se activan, hay una zona del cerebro que se activan y se han hecho estudios, ¿verdad?, donde se hacen escaneos de cerebro con por personas haciendo el rosario o personas orando concentradas en oración, ¿verdad?, haciendo oración concentrados con fe y se activan, ¿verdad?, brilla, ¿verdad?, parecen lucecitas, brilla el cerebro de una forma diferente. O sea, que ya quiero hablar desde la parte científica para personas que nos estén escuchando que a lo mejor no crea tanto en la oración, tiene unos efectos. Y sabemos que también segrega distintos neurotransmisores, como los que decía ahorita, ¿verdad?, endorfinas y otras cositas, así que celebran el cerebro, que dan sentido de paz, de tranquilidad, quitan el dolor, relajan, evitan el estrés, bajan el nivel de ansiedad, bajan las pulsaciones cardíacas. Así que hasta egoístamente vale la pena orar. O sea, hasta por pensar en que voy a estar bien, vale la pena orar. Así que háganlo. Cuando usted esté en estrés, sepárese un momentito, relájese y ore. Mientras respira con calma, controla la respiración y ora, y ya hay un beneficio de eso. El Señor es perfecto. El Señor nos ha dado en nuestro cuerpo todas las herramientas para estar bien. Bueno, Miguel, el mismo Señor, lo vemos en los evangelios, él apartaba tiempo para él solo ir a orar con su Padre. O sea que él como ser humano, porque Jesús hay que entender que tenía sus dos naturalezas, humana y divina, pero él como ser humano también necesitaba ese momento de orar para después poder continuar en su ministerio sanando, predicando, etcétera. O sea, si él lo hizo, y no es porque sea un superhombre, sino un hombre como nosotros, es el ejemplo que nosotros también tenemos que seguir. Miguel, en este minuto que me queda, ¿cuál sería tu resumen final? Estamos viviendo un momento difícil, un momento complejo. Es válido que tengamos miedo, que tengamos estrés, que tengamos ansiedad, pero podemos superarlo como cristianos siendo solidarios, cuidándonos, cuidando a los demás, apoyándonos unos a otros. Mientras nos cuidemos y cuidemos al prójimo y seamos solidarios, vamos a superar esto como en la historia se ha superado anteriormente. Bueno, Miguel, pues nuevamente te quiero dar las gracias por tu valiosísima participación. Nos has dado una perspectiva muy fresca para poder movernos en esta situación y, como dice el Papa, salir mejores, no salir peores. Así que, Miguel, no te digo adiós porque en un futuro pues vamos a querer nuevamente contar con tu valiosa participación. Un saludo muy grande a tu párroco, el padre Willy Peña, a todo Puerto Rico. Y a ustedes, mis hermanos y hermanas, pues ya saben, si Dios nos concede no un año, no un mes, una semana más de vida, volveremos el próximo lunes para seguir haciendo que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta entonces, bendiciones.